el Señor les bendiga abundantemente, es mi mayor deseo. Les voy a invitar, por favor, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, y vamos a estar viendo hoy los versos 1 al 17. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos 1 al 17. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, y Esrón de Arán. Arán fue padre de Aminadab. Aminadab de Naasón, y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías, y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Jorán, y Jorán de Usías. Usías fue padre de Jotán, Jotán de Acaz, y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón, y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliaquín, y Eliaquín de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquín, y Aquín de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Padre Santo, una vez más venimos ante de tu presencia, agradecido por la misericordia que tienes con nosotros, por darnos este día de vida. Y en esta hora, Señor, venimos a tu palabra y, Padre, para la tarea de exponerla nadie es suficiente. Rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que prepare nuestras mentes y nuestros corazones. Nos ilumine en esta mañana para que podamos entender el mensaje que esta maravillosa porción de tu palabra tiene para nosotros. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. El título del mensaje de hoy, el título de este sermón es La genealogía del rey. La genealogía del rey. Ahora, les recuerdo algo que es clave que usted conozca para entender el libro. Les recuerdo que el propósito que tiene el evangelista Mateo cuando escribió este libro es demostrar que Jesucristo es el rey y el Mesías de Israel. Ese es su propósito, demostrar que Jesucristo es el rey legítimo y el Mesías largamente esperado por Israel. Ahora, ¿qué elementos usa Mateo para demostrar esta gran verdad?
Bueno, si usted ve, Mateo inicia su evangelio dándonos una genealogía, ¿ok? Y esta genealogía con la que Mateo abre su evangelio está diseñada específicamente con el propósito de establecer las credenciales que acreditan a Jesucristo como el legítimo heredero al trono y el verdadero Mesías prometido. Ahora, Mateo utiliza aquí un recurso mnemotécnico. ¿Y qué es eso? Es un método de enseñanza que facilita el aprendizaje de algo. En otras palabras, Mateo nos va a enseñar la línea genealógica de Jesús, pero lo hace dividiéndola en 3 periodos de la historia de Israel. Mezcla la historia con la genealogía de Jesucristo. Y usted puede ver eso en el verso 17. Déjeme decirle, el verso 17 es la clave para entender la genealogía. ¿Ok? Es la clave para poder entender la genealogía. Y en este pasaje usted va a ver que Mateo nos presenta 3 periodos generacionales del rey Mesías. 3 periodos generacionales del rey Mesías. Y están, como dije, en el verso 17. Ahora, ¿cuáles son esos periodos? Bueno, en este verso vamos a ver que el primer periodo fue de Abraham hasta David. Y usted lo encuentra en los versos 1 al 6, la primera parte. El segundo periodo fue de David a la deportación de Babilonia, que está en los versos 6, la segunda parte del verso 6 al verso 11. Y el tercer periodo fue de Babilonia a Cristo, que está en los versos 12 al 16. Bien, ahora no se preocupe, yo sé que fui muy rápido y que quizás no entendieron lo que quise decir. Yo lo voy a explicar nuevamente. Bien, vamos a ver el primer periodo que fue de Abraham hasta David. Fíjense, Mateo comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo. O sea, Mateo comienza su evangelio dándonos la genealogía, el árbol genealógico de Jesucristo. ¿Ok? O sea, da una lista de todos sus ascendientes, de todos sus antepasados, de todos sus ancestros. ¿Ok? La palabra padre, bueno, dependiendo de la versión que usted use, la palabra padre o engendrar es la otra palabra que se usa en la Reina Valera. Aparece 19 veces en estos versos. Fulano fue padre de Mengano. Sutano fue padre de... ¿Se da cuenta? O fulano engendró a Mengano. No sé si esa expresión es muy cubana, ¿verdad? Sutano y Mengano. Espero que hayan entendido lo que quise decir, ¿verdad? El punto es que menciona una persona y dice que esa persona fue el padre de otra persona. ¿Ok? Y la palabra padre o engendrar aparece muchas veces en estos versos. Fíjense, yo estoy seguro, y me gustaría, no voy a preguntar pero estoy seguro que la mayoría de las personas cuando comienzan a leer el Evangelio de Mateo y empiezan a leer todos sus nombres, hacen así, pasan la página. ¿Verdad? Y les parece súper aburrida la genealogía. Dicen, wow, ¿y para qué está esto aquí? Mejor pasarlo por alto, ¿verdad? Y paso la página y paso al siguiente capítulo porque esto no nos gusta. ¿Bien? Ahora, obviamente eso es porque vivimos en un contexto cultural que no tiene nada que ver con el contexto cultural cuando se escribió la Escritura. Bien, necesitamos entender que la genealogía de Jesucristo es crucial para el cristianismo histórico. O sea, esta genealogía no está ahí por gusto. No es porque Mateo dijo, ¿sabes qué? No tengo nada que escribir, déjame poner esta genealogía aquí para llenar un pedazo de mi evangelio. No, está ahí con un propósito específico. Tiene valor, tiene significado y es imprescindible que entendamos la genealogía si queremos entender el evangelio de Mateo. ¿Ok? Tiene un propósito. Recuerde, la semana pasada expliqué que cuando Mateo escribió su evangelio, lo hizo para una audiencia judía. En otras palabras, Mateo escribió su evangelio con el propósito de alcanzar a los judíos
a sus compatriotas con el evangelio de Jesucristo. Este evangelio obviamente tiene en mente la comunidad judía. ¿Ok? Y para los judíos del primer siglo, una genealogía era sumamente importante. Una genealogía era crítica para los judíos de aquel tiempo. Estoy seguro que quizás alguno de nosotros ni siquiera sabe quiénes fueron nuestros tatarabuelos, ¿verdad? Pero en aquel contexto era importante saber quiénes eran los antepasados de cada persona. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, déjeme darle algunas razones de por qué esto es tan crítico, tan importante. ¿Ok? Por medio de la genealogía se demostraba quiénes eran las personas que realmente eran israelitas. ¿Escuchó eso? O sea, por medio de la genealogía se sabían quiénes eran realmente los judíos, los que pertenecían al pueblo escogido de Dios. Bien. En segundo lugar, por medio de la genealogía se identificaba a qué tribu pertenecía esa persona. ¿Ok? Y en tercer lugar, por medio de la genealogía se sabía quiénes calificaban para oficiar ciertos deberes religiosos como el servicio levítico y sacerdotal. ¿Se da cuenta? Todo esto es crítico. Sin la genealogía no se podría identificar nada de esto. ¿Ok? Déjeme recordarle algo para que usted entienda lo que estoy diciendo. Cuando los israelitas conquistaron la tierra de Canaán, ¿recuerdan? Dios le dio la tierra de Canaán y usó a Israel para castigar a aquellas naciones que eran idólatras y quemaban los hijos en el fuego y adoraban el demonio y en fin. Y cuando los israelitas conquistaron la tierra de Canaán y la tierra fue conquistada, dividida y repartida, por mandato divino, la ocupación de los diferentes territorios debía establecerse según las tribus y según las familias y según las casas de los padres de cada persona. ¿Ok? Si usted ve, por ejemplo, y no voy a citar muchos textos bíblicos, podría citar varios más, pero por una cuestión de tiempo no voy a citar muchos textos bíblicos, pero voy a dar uno nada más. Números 33:54, Números 33:54 dice: y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. O sea, para poder saber dónde tenían que vivir, la persona tenía que conocer a qué familia pertenecía. ¿Ve? A las más grandes daréis la más heredad y a la más pequeña daréis menos heredad. Donde la suerte caiga a cada uno, eso será suyo. Heredaréis conforme a las tribus de vuestros padres. O sea, la persona tenía que saber a qué tribu pertenecía y a qué familia pertenecía. Porque en la tribu y la familia que pertenecía, así sería el territorio que tendría. ¿Ok? Es importante que entendamos eso. Déjeme decirle, si una persona se establecía en un territorio que no era el designado, que no era el que le pertenecía a esa familia y a esa tribu, se le llamaba un fugitivo. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Jueces 12:4. Jueces 12:4 dice: entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y peleó contra Efraín. Los hombres de Galaad derrotaron a Efraín porque estos decían: son, ¿qué cosa? Fugitivos de Efraín. Ustedes, los galaditas, en medio de Efraín y en medio de Manasés. O sea, había un grupo de personas que estaban en un lugar que no les correspondía. ¿Entiende el punto? Porque cada familia, cada tribu tenía su territorio asignado. Bien. Es más, la transferencia de una propiedad exigía que la persona conociera su árbol genealógico. ¿Por qué? Porque nada más se podía hacer transferencia de propiedad dentro de la familia, dentro de la tribu. Y usted puede ver eso, por ejemplo, en el caso de cuando, en el libro de Ruth, ¿verdad? Recuerda cuando se iba a redimir, cuando Boaz fue a redimir, en este caso, a la familia, tenía que ser el pariente más cercano, el que lo hiciera. ¿Para qué? Para que la propiedad quedara en la
familia. ¿Entiende el punto? Y esto demuestra la importancia que tenía el árbol genealógico. La tierra, el territorio, debía quedar en la tribu y en la familia. Y es por eso que debía ser redimida por un pariente cercano y no por un extraño. De entre todas las tribus de Israel, la única tribu que no recibió ningún territorio fue la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque esa tribu estaría encargada del servicio del templo. O sea, serían los que oficiarían en el templo. Así que a ellos, a la tribu de Leví, se le asignaron ciudades especiales en el territorio de Israel. ¿Ok? Ciudades especiales que eran para ellos, para los que servían en esa tribu. Ahora, otro punto importante de la genealogía es que para que un hombre pudiera servir como sacerdote, tenía primero que demostrar que era realmente un descendiente de Leví, de la tribu de Leví. Y no podía hacerlo si no tenía esa genealogía bien clara. O sea, si la genealogía no estaba clara, no podía servir, no podía oficiar como sacerdote. Y les voy a dar un ejemplo de un grupo de sacerdotes que regresaron a Israel después del exilio de Babilonia y fueron desechados porque no pudieron demostrar su genealogía. Usted puede ver eso en Esdras capítulo 2, versos 61 y 62. Esdras 2, 61 al 62. Dice la palabra: de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que habían tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai, el Galaadita, con cuyo nombre fue llamado, estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Simplemente, si usted no podía demostrar que usted era un descendiente de la tribu de Leví, usted era desechado del sacerdocio. No podía oficiar en el sacerdocio. ¿Ok? Déjeme decirle, fíjense, incluso cuando Israel fue conquistada por los romanos, incluso en el tiempo de Jesús, que usted sabe que Israel estaba subyugado, la nación de Israel estaba subyugada por el imperio romano, incluso en ese periodo de tiempo, los romanos permitían ciertas libertades a las naciones que conquistaban, ¿verdad? Y aún estando bajo el dominio de los romanos, cuando se ordenó que se hiciera el censo en Palestina, se hizo siguiendo el orden de las tribus. ¿Ok? Se hizo siguiendo el orden de las tribus. Y fue por eso que José y María tuvieron que empadronarse o registrarse en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque ambos eran descendientes del rey David y pertenecían a la tribu de Judá. ¿Ok? Usted ve eso, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, verso 4. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. ¿Se da cuenta? O sea, el censo se realizaba por las familias, por las tribus. Entonces, una genealogía era imprescindible para saber dónde estaba una persona. ¿Ok? ¿Entiende el valor que tenía la genealogía? ¿Entiende por qué Mateo empieza con una genealogía? Porque la única manera de demostrar quién era el Mesías y el rey era con una genealogía. ¿Ok? Entonces, es importante que entendamos esto. ¿Ok? Fíjense, el primer periodo generacional que Mateo menciona abarca, según el verso 17, fíjense, le dije, el verso 17 es crítico, clave para entender la genealogía. Mire lo que dice el verso 17 en la primera parte. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. ¿Lo ve conmigo ahí? Ok, fíjense.
Lo que hace Mateo ahí es que él resume la genealogía de Jesús, no la da exhaustiva, sino que hace un resumen de los más importantes en ese periodo de la historia. ¿Ok? Los registros genealógicos en aquel tiempo los conservaba el Sanedrín, que era como una especie de corte suprema en Israel. ¿Ok? El Sanedrín era quien conservaba el registro genealógico. Y Mateo traza aquí el linaje de Jesús hasta Abraham. Fíjense, hasta Abraham. ¿Ok? Note que a diferencia del verso 1, donde él menciona primero a David, ahora aquí en el verso 17 dice, todas las generaciones desde Abraham hasta David. ¿Ok? Mateo traza el linaje de Jesús hasta Abraham. ¿Por qué? Porque su propósito aquí es demostrar que Jesús es un judío legítimo. Un judío legítimo. Ahora, recuerde algo, y esto es importante. ¿Ok? Es importante. Abraham salió de Ur de los Caldeos. O sea, antes de Abraham no habían judíos. Abraham es el padre de la nación judía. Abraham fue el primero, el que de su descendencia nacieron los judíos. ¿Entiende eso? Ahora, esto es importante también, ¿sabe por qué? Porque eso nos demuestra que la gracia de Dios abarca no solamente a judíos, sino que abarca también a ¿quiénes? A los gentiles, a todas las naciones. ¿Ok? Así que trazó linaje hasta Abraham para demostrar que Jesús era judío y hasta David para demostrar que Jesús es el legítimo heredero al trono. ¿Me siguió hasta ahí? Esto es importante. ¿Sabe? En el momento que Jesús nació, quien estaba reinando en Palestina era Herodes el Grande. Herodes el Grande. Bien. Pero Herodes era despreciado por los judíos porque ellos sabían que él no era un judío legítimo, tenía una mezcla, era medio edomita. ¿Ok? En su árbol genealógico habían descendientes de Edom. Y es por eso que él hizo destruir los registros oficiales de la genealogía. Él mandó a destruir los registros oficiales de la genealogía para que nadie pudiera probar un linaje más puro que el suyo. Bien. Fíjense, los judíos que hoy todavía están esperando un Mesías, nunca jamás podrán establecer el linaje de ese Mesías que ellos esperan hasta Abraham y hasta David. ¿Por qué? Porque no hay registros genealógicos. No hay registro genealógico. ¿Ok? Jesucristo es el último aspirante verificable al trono de David. ¿Entiende eso? El último aspirante verificable al trono de David se llamó Jesucristo. Y por tanto es el único que podía demostrar su genealogía era la adecuada y que cumplía estos requisitos, ¿verdad? Él venía de la línea mesiánica. Y eso garantiza que él es el Mesías, el Salvador, el único calificado en la historia de la humanidad. Y todo eso podemos concluirlo por esta genealogía. ¿Ok? En el verso 1, si usted ve, Mateo afirma primero que Jesucristo es hijo de David, no de Abraham. Él invierte el orden cronológico ahí. El orden cronológico está invertido en el verso 1. ¿Por qué? Porque Abraham precedió a David casi por 1000 años. ¿Ok? Casi por 1000 años. Sin embargo, él en el verso 1 cita a David primero. ¿Por qué? Recuerde, el Evangelio de Mateo tiene como propósito demostrar que Jesús es el verdadero Rey y Mesías.
Bien, y recuerde, las palabras rey, reino, trono, se repiten múltiples veces en este evangelio. Bien, por tanto, David, el hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, el hombre que de ser un pastor de ovejas se convirtió en rey en Israel, es mencionado en este verso. ¿Por qué? Bueno, ya la semana pasada les dije que a través del profeta Natán, Dios había hecho un pacto con David y Dios le prometió a David que un descendiente suyo, que un descendiente de su linaje, establecería un reino eterno de justicia y paz. Y usted puede ver esas promesas en 2 de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 16, en el Salmo 89, versos 3 y 4, en el Salmo 132, verso 11, en Isaías 9, 6, 7, en Isaías 11, 1 y en muchos pasajes más de la Biblia. ¿Ok? Y no voy a citarlas todas porque, les dije, es una cuestión de tiempo, ¿verdad? La promesa, sabemos que no se cumplió en Salomón, el hijo que sucedió a David en el trono. Y tampoco se cumplió en ninguno de los reyes que le sucedieron después. ¿Bien? ¿Sabe? En el momento en que Jesús nació, los judíos continuaban esperando la llegada del monarca prometido que restauraría el reino glorioso de Israel. Recuerde, David fue el rey que unificó el reino. David unificó el reino. ¿Ok? Lamentablemente, la gloria de Israel se dividió tiempo después porque el reino se dividió en dos. El punto, amado hermano, es que los judíos estaban esperando un rey que restauraría la gloria de Israel, un glorioso reino, y convertía a Israel nuevamente en una potencia mundial. Solo que en su primera venida, Jesucristo no vino con el propósito de establecer un reino terrenal. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los que me siguen pelearían por mí. ¿Ok? Él no vino a establecer un reino terrenal, sino que Él vino a establecer un reino espiritual en su primera venida. Ahora, eso no significa que las promesas no se cumplieron. La Biblia nos dice que Él regresará y que Él establecerá un reino literal en Israel, en el cual reinará por 1000 años y será un reino de justicia, paz, ¿verdad? Usted puede ver eso en Apocalipsis 20, 1 al 6 y en muchos pasajes más del Antiguo Testamento. El reino mesiánico, el reino de Jesús. Literalmente Jesús vendrá a la tierra y reinará en la tierra por 1000 años. ¿Ok? Ahora, es por eso que nosotros hemos titulado esta serie El Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque el propósito de Mateo es demostrar que Jesús es ese rey prometido que restaurará la gloria de la nación de Israel. Pero no solamente en Israel, sino también al mundo, a las naciones. Y esta genealogía demuestra que Jesús era un descendiente directo de David y que por tanto Él era el legítimo rey que debía estar en el trono de Israel. En vez de Herodes el Grande, quien debió estar reinando era Jesús. ¿Ok? Era Jesús. Luego Mateo dice que Jesucristo es hijo de Abraham. Hijo de Abraham. ¿Ok? Abraham fue el amigo de Dios. O sea, David fue un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios y Abraham fue el amigo de Dios. Dios llamó a Abraham para sacarlo de su tierra e hizo un pacto con él y le prometió que de su persona saldrían naciones y reyes. Usted puede ver eso en Génesis 17:6. Génesis 17:6.
6. Dios dijo, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. ¿Ok? Déjeme decirle, por si usted no lo sabe, de Abraham proceden tanto los judíos, ¿verdad? Del linaje de Isaac viene el pueblo de Israel, el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, y los árabes, que son los descendientes de Ismael, ¿ok? Descendientes de Ismael, que vinieron por culpa de la desobediencia, ¿ok? Porque Abraham tomó la esclava de Sara y tuvo un hijo con ella, que fue precisamente Ismael. Y ahí viene el conflicto árabe y los israelitas, ¿verdad? Y ese conflicto viene de allá atrás, a lo largo de la historia. Años y años de combate, pelea interminable. Y simplemente por la desobediencia de un hombre. ¿Ok? Ahora, el punto es que tanto los judíos como los árabes descienden de Abraham. Y no solamente eso, de Abraham descendieron reyes como David, Salomón y muchos más. Grandes reyes. ¿Ok? Por tanto, lo que quiero que usted entienda en el verso 17 es que cuando Mateo dice que la primera generación o el primer grupo generacional viene desde Abraham hasta David, ¿ok? Lo que está diciendo no es que este periodo incluye tanto la época de los patriarcas de Israel, desde que él llamó a Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. ¿Entiende el punto? O sea, ese periodo abarca los patriarcas, los jueces y el inicio de la monarquía. O sea, lo que hace Mateo es que resume ese periodo histórico y nos da las personas, la lista genealógica que vivieron en ese periodo. Los patriarcas, los jueces y el inicio de la monarquía. ¿Entendió el punto? ¿Ok? Al relacionar a Jesús con Abraham, lo conecta directamente con el pueblo del pacto de Dios, sabiendo que Abraham fue aquel por medio de quien Dios prometió que traería bendición no solamente a los judíos, sino a todas las naciones de la tierra. Usted puede ver eso en Génesis 12, versos 1 al 3. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente los judíos, todas las naciones. Lo puede ver en Génesis 12, 1 al 3, lo puede ver en Génesis 18, 18, en Génesis 22, 15 al 18. Bien. Jesús, como descendiente de Abraham, traería salvación no solamente a judíos, sino también a gentiles. Y ese es el punto de Mateo. Y aquí estamos aprendiendo, amados hermanos, sobre la fidelidad de Dios en cumplir su palabra. La fidelidad de Dios en cumplir su palabra, en cumplir sus pactos. Porque Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con David, que de su simiente vendría el Salvador. Si usted lee la historia de la Biblia, usted se va a dar cuenta que es increíble, hermano. Bueno, en Mateo nada más lo lleva hasta Abraham y hasta David, pero en Lucas lo lleva hasta Adán. Recuerde que en Génesis 3:15 Dios dijo que de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza de Satanás. Jesús es de la simiente de Abraham, la simiente que aplastaría la cabeza. Jesús es la simiente de Abraham, aquel en que se cumplen los pactos. Jesús es la simiente de David. En otras palabras, lo que está demostrando Mateo aquí es que Dios es fiel en cumplir su palabra, sus promesas y sus pactos. A pesar del pecado humano, a pesar de la rebelión humana, Dios en su fidelidad preservó el linaje del Mesías. No lo hizo porque los hombres fueran buenos, lo hizo porque Él es soberano y por su gracia. Esta genealogía
prueba que Jesús es el descendiente prometido a Abraham y a David. Y por tanto Mateo demuestra que es el cumplimiento de esos pactos, el pacto abrámico y el pacto davídico. Dios fue fiel en preservar el linaje del Mesías y en cumplir sus promesas. Dice el verso 2, Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob. Y aquí están los primeros patriarcas, ¿verdad? Estos fueron los primeros patriarcas. Y fue con ellos que Dios ratificó los pactos. Bien. Y Mateo continúa diciendo, y Jacob de Judá y sus hermanos. Recordemos aquí que a Jacob, Dios le cambió el nombre por Israel, ¿verdad? Israel. Usted puede ver eso en Génesis 32, 28. Génesis 32, 28. Y que Israel, o Jacob, fue el padre de los 12 patriarcas de los cuales surgieron las 12 tribus de Israel. ¿Me siguió hasta ahí? Y aquí se enfatiza en la genealogía específicamente al patriarca Judá. ¿Por qué? Bueno, porque tanto David como Jesús eran de la tribu de Judá. ¿Me siguió hasta ahí? O sea, aquí hay historia y aquí hay obviamente evidencia que demuestra la realidad irrefutable de que Jesús es el Mesías y Jesús es el Rey prometido a Israel. Bien. Verso 3 dice, Judá fue padre de Fares y de Zaras, cuya madre fue Tamar. Ahora, algo interesante, ¿sabe? En esta genealogía aparece un grupo de personas que quizás a nosotros no nos hubieran gustado que hubieran sido nuestros ancestros. ¿Verdad? Y ¿sabe? Eso es lo que hace la Biblia un libro único y espectacular, porque usualmente cuando alguien escribe un libro, siempre que ponen un personaje, ponen todo lo bueno del personaje y lo ponen muy bueno, muy bueno, muy bueno, y nunca ponen sus debilidades, nunca ponen su naturaleza caída, ¿verdad? Sin embargo, la Escritura demuestra que exceptuando Dios, todo ser humano es débil, es pecador, es caído, y todos hemos hecho en algún momento cosas de las cuales no nos enorgullecemos, todos hemos hecho cosas de las cuales nos sentimos avergonzados, porque todos somos pecadores, ¿cierto? Sin embargo, también evidencia que la gracia de Dios es tan grande que Dios escogió a los necios, a los viles, a los menospreciados, a lo que no es, para avergonzar a los sabios, a los fuertes y a lo que piensa que es. ¿A qué me refiero? Tamar era una mujer cananea. No solamente era una cananea, tenía algo de prostituta. No era una reputación muy, ¿verdad? Sin embargo, usted ve que es incluida en la línea genealógica del Mesías. ¿Por qué? Porque eso demuestra que la gracia de Dios toma a una persona y la transforma, no importa cuál era su pasado. ¿Hello? ¿Entiende el punto? No importa cuán profundo haya caído una persona en el pecado, la gracia de Dios es infinita. ¿Ok? Es infinita. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Arán. Arán padre de Aminadab, Aminadab de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Usted ve que aquí se menciona madre. ¿Sabe? Esto no era algo común en las biografías judías. Y aquí menciona a Rahab. Y si usted sabe, Rahab fue otra prostituta. ¿Verdad? Fue la habitante de Jericó que protegió a los israelitas que Josué había enviado para espiar la ciudad cuando iban a conquistar la ciudad de Jericó. Nuevamente vemos la gracia de Dios obrando. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Bueno, y si usted recuerda, Ruth, la esposa de Boz, era una gentil, era una moabita.
¿Recuerda eso? Una moabita. Y sin embargo, Dios en su gracia permitió que los descendientes de esta mujer formaran parte de la línea mesiánica. Increíble. Bien. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. O sea, este primer periodo generacional, este primer periodo de la genealogía de Jesús, concluye con el ascenso de David al trono. David fue el rey que unificó a Israel como nación y que convirtió a los judíos en una potencia mundial en aquel contexto. Bien. Hemos examinado el primer periodo genealógico, ahora vamos a pasar al segundo, ¿verdad? El segundo periodo fue de David a Babilonia en los versos 6, la segunda parte al verso 11. El segundo periodo generacional, en el verso 17 dice, verso 17, la segunda parte dice, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. ¿Lo vio ahí conmigo? O sea, este periodo generacional abarca desde la consolidación de la monarquía en Israel, bajo el reinado de David, y hasta la deportación del reino de Judá a Babilonia. ¿Ok? Recuerden, el propósito de Dios primero fue establecer una teocracia. ¿Qué significa? Dios gobernando directamente a la nación. ¿Ok? Ese fue el propósito primero de Dios con su pueblo escogido, con su nación escogida. Pero obviamente, siendo tan pecadores y tan rebeldes, los hombres no quisieron. ¿Ok? No quisieron. Y el pueblo de Israel pidió tener reyes humanos como el resto de las naciones. Usted puede ver eso en 1 Samuel capítulo 8, versos 4 al 5. 1 Samuel capítulo 8, versos 4 al 5. Dice, entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. O sea, Israel desechó a Dios como su rey y prefirió escoger un rey humano. Déjeme decirle, Dios en su gracia, en su paciencia y en su misericordia, en vez de consumir todo aquel pueblo, ¿verdad?, pacientemente decidió garantizarles lo que ellos pidieron. Ahora, si usted ha leído la historia, en Reyes, ¿verdad?, en Crónicas y todo lo demás, usted sabrá que exceptuando David, Josafat, Ezequías y Josías, todos los demás reyes hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. En otras palabras, en vez de ser de bendición para la nación, arrastraron la nación a la idolatría, a la rebelión contra Dios. Una vergüenza. Una vergüenza. ¿Ok? Por tanto, podemos concluir que este fue un periodo de decadencia y de apostasía a la nación de Israel. El primero fue un periodo de ascendencia. Este fue un periodo de decadencia en la nación de Israel. Un periodo de apostasía. Vino David, vino Salomón, el reino estuvo esplendoroso y después de Salomón vino Roboam y se dividió el reino. Al norte, Jeroboam con 10 tribus, al sur, Roboam con 2 tribus. Y a partir de ahí, el reino de Israel, el reino del norte, todos los reyes que hubieron en Israel, ninguno sirvió. Todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Solo en el reino de Judá hubieron algunos reyes que de alguna manera caminaron con el Señor. Muy pocos. ¿Ok? Y es por eso que los judíos fueron conquistados y exiliados. Segunda de Reyes 24, 14 al 15, Jeremías 27, 20. Y ustedes saben, el reino del norte nunca regresó.
El único reino que regresó fue el reino del sur, el reino de Judá. Después de 70 años en Babilonia, pudieron regresar, ¿verdad?, a reconstruir. Ustedes saben, los tres regresos, Zorobabel, Esdras y Nehemías, ¿recuerdan? Y ellos reconstruyeron el majestuoso templo de Jerusalén. El templo que había sido construido por Salomón fue destruido por las tropas de Babilonia, de Nabucodonosor, ¿verdad? Ese templo fue destruido completamente. Bien. Continúa diciendo después, y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Nuevamente aquí vemos la gracia de Dios obrando. Y note que se menciona específicamente el pasado. Recuerde, David fue un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. Sin embargo, la Biblia dice que también David fue un hombre caído. ¿Por qué? Si usted ve ahí, David cometió adulterio con Betsabé. David cometió adulterio con Betsabé. ¿Ok? Y como Betsabé salió embarazada, para tratar de esconder ese embarazo no deseado, David mandó a traer al esposo para que el esposo viniera para la casa y durmiera con la esposa y así tapar, a esconder lo que habían hecho, ¿verdad? Y que el infeliz Urías cargara con el hijo bastardo. Pero Urías, siendo un hombre íntegro, no quiso dormir con su esposa, se quedó afuera porque él dijo, ¿cómo voy a dormir yo con mi esposa? ¿Cómo voy a estar yo en mi casa cuando las tropas de Dios están en la batalla? Y David, al ver que su estrategia no funcionaba, entonces estableció otra estrategia y lo mandó de vuelta y le pidió a uno de sus generales que lo mandara a la batalla, a lo más fuerte de la batalla, para que lo asesinaran. Increíble. El hombre que caminó con Dios, perdón, el hombre que era amigo de Dios, el hombre que caminó con Dios fue Enoc. El hombre amigo de Dios, con un corazón conforme al corazón de Dios, llegó a hacer algo tan bajo. No solamente cometió adulterio, sino también que mandó asesinar a un hombre. Tenía sangre en sus manos. ¿Ok? Luego David tomó a Betsabé, a esa mujer con la cual había adulterado, como esposa. Pero el hijo que había sido engendrado de ese adulterio murió al nacer. El siguiente hijo que le nació a esta mujer, ya siendo esposa de David, fue Salomón. Usted puede ver eso en 2 de Samuel 11, 1 al 27, 2 de Samuel 12, 14 y 24. Y fue precisamente Salomón quien sucedió a David en el trono y quien continuó la línea mesiánica. Verso 7 dice, Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías, Abías de Asa. En el texto griego se dice Asaf. ¿Ok? Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram, Joram de Usías, Usías padre de Jonatán, Jonatán de Acaz y Acaz de Ezequías. Verso 10, Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías, que también fue llamado Joaquín, y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Ahora, déjeme parar un momentico nuevo ahí. Hay nombres que estoy mencionando simplemente rápido porque no tienen relevancia y además, si no, el mensaje va a tomarme 2 horas más. Estoy seguro que usted también tiene hambre como yo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Jeconías fue un rey malvado. Fue uno de los reyes más malvados en la historia de Israel. ¿Ok? Y debido a ello, Dios dijo, Jeremías 22:30, así dice el Señor. ¡Wow! Cuando usted oye, así dice el Señor, tiemble. ¿Ok? Así dice el Señor. Inscriban a este hombre como sin hijos. Hombre que no prosperará en sus días. Y note lo que dice a continuación. Porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David, ni gobernar de nuevo a Judá. Debido a su rebelión y su pecado, Dios dijo que de Jeconías
ninguno de su descendencia podría jamás ocupar el trono de Israel. Y usted sabe que cuando Dios dice algo, Él lo cumple, ¿sabe? ¿Sabe eso, cierto? Que Dios cumple su palabra. Bien. Ahora, fíjense, esa maldición, y escuche bien lo que voy a decir para que usted lo entienda, esa maldición habría inhabilitado el derecho de Jesús a convertirse en rey. Si él hubiera sido un hijo natural de José. ¿Me siguió hasta ahí? Porque José venía de la línea de Jeconías. Pero su derecho sanguíneo a reinar no vino de parte de José, vino de parte de María. Y María, que también era una descendiente del linaje de David, no venía de la misma línea genealógica. ¿Entendió eso? ¿Ok? No era una descendiente de Jeconías. ¿Ok? Así que este segundo periodo abarca la historia desde un reino unificado y poderoso hasta un reino dividido y exiliado. ¿Ok? Finalmente vamos a examinar el tercer periodo, y ya con esto vamos a terminar, que va de los versos 12 al 16. Versos 12 al 16. Fíjense que el verso 17 dice, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. O sea, ese es el periodo que abarca, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. O sea, va de la cautividad y el exilio hasta la llegada del rey Mesías prometido por Dios. ¿Entiende eso? De la decadencia al momento en que viene el rey prometido. Dice el verso 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y Salatiel de Zorobabel, y Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliaquín de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquín, y Aquín de Eliú, Eliú fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y Matán de Jacob. Déjenme decirle, la mayoría de estos nombres no son ni siquiera conocidos por nosotros. ¿Okay? Este fue un periodo de decadencia en la historia de Israel. Fue un tiempo incluso de silencio profético. No había profetas en ese tiempo en Israel. ¿Ok? Fue un tiempo de tragedia. Pero ¿sabe qué? La tragedia se convirtió en triunfo. ¿Por qué? Porque en medio de esa oscuridad, verso 16, viene con la buena noticia. Jacob fue padre de José. Y nota lo que dice ahí. No dice José el padre de Jesús, sino dice José el marido de María. ¿Ok? De la cual nació Jesús llamado el Cristo. Fíjense, esta es la única entrada en esta genealogía en la que no se utiliza la palabra padre. Solo se dice que José era el marido de María. Y de ese modo, Mateo está enfatizando que Jesús no era un hijo biológico de José, sino que solamente era un hijo biológico de María. Ahora, no obstante eso, esta genealogía establece su derecho al trono. ¿Por qué razón? Porque Jesús fue el heredero legal de José. José fue el tutor legal de Jesús. No fue su padre biológico, pero fue su tutor legal. ¿Ok? Y es importante que entendamos eso. Pero más importante aún, Mateo demuestra aquí otra cosa que es crítica para nosotros.
Y es que Jesús no solamente es hijo de Abraham, hijo de David, sino que Él es hijo de Dios. Hijo de Dios. Y eso es lo que lo convierte en el Cristo, que significa el ungido de Dios, aquel que trae las buenas nuevas al mundo de salvación. ¿Ok? El nombre Jesús significa en hebreo, viene de la raíz de Yoshua, recuerdan en el Antiguo Testamento, o Yeshua, significa el Señor es salvación. Y esto implica que solamente Él es la esperanza de Israel y de la humanidad. Jesucristo es el Rey Mesías, quien vino a liberar a los hombres de la esclavitud del pecado para salvarnos y darnos entrada en su reino eterno. Todo aquel que recibe a Jesucristo por la fe es trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios y se convierte en ese momento en un hijo de Dios y forma parte de la familia de Dios en Cristo. Te invito a orar. Señor, damos gracias. Gracias por la genealogía del Rey. Gracias porque en ella podemos ver que Él es la esperanza que este mundo tiene, la única esperanza. Señor, ayúdanos a reflexionar en esta enseñanza profunda y que podamos entender que si no estamos en Cristo, no hay esperanza para nosotros. Porque el regalo más grande que esta humanidad ha recibido fue el Mesías prometido, fue ese Rey, Jesucristo, el Hijo de Dios, naciendo en Belén, asumiendo la naturaleza humana, convirtiéndose en un hombre, viviendo una vida perfecta y sin pecado, y muriendo en una cruz como sustituto nuestro, para rescatarnos del pecado y la maldad. Gracias, gracias por Cristo, Señor. Gracias por su obra. Gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Señor, que nosotros podamos valorar. Danos la capacidad de entender, Señor, la belleza de esta historia. La belleza de Cristo. Abre nuestros ojos, Señor, y permítanos entender esta maravillosa porción de tu palabra, esta enseñanza tan profunda, tan poderosa, y que podamos ver a Cristo realmente por lo que es, el Rey, el Mesías, el Salvador del mundo. Lo pedimos en su nombre. Amén y amén.